Bueno, hoy vamos a ver, estaremos estudiando 2 capítulos de esta serie del libro de Josué en este febrero de 2023. Y aprender de la Biblia es algo tan hermoso porque entonces nosotros podemos dar clases diferentes en la escuela dominical, podemos tener charlas bíblicas, podemos también, por ejemplo, predicar en unos contextos diferentes, con una información diferente, fresca. Entonces, aprender de la Biblia nos va a ayudar mucho a aplicar a nuestra vida también unas enseñanzas maravillosas, ¿sí? Sería muy especial que cada uno de nosotros empezáramos a elevar nuestro nivel de preparación de la palabra de Dios. Entonces, el pecado de Acán, hoy, hermanos, vamos a hablar una enseñanza de ahí y de una derrota que tiene el pueblo de Israel, que es la primera derrota ya estando en la tierra prometida y que nos va a ayudar mucho entonces a ir analizando algunos conceptos de Dios y que humanamente debemos de poner en práctica. Bueno, empecemos capítulo 7 del libro de Josué. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, es decir, una falta con toda la alevosía y ventaja, ya que habían sido instruidos de lo que no tenían que hacer, y al tomar, ellos se convirtieron en personas maldecidas. Entonces, el pecado también le cayó al pueblo, o sea, esta falta de este hombre perjudicó a todo el pueblo. Los ministerios son así en este tiempo, cuando aceptamos que esté un pecador ministrando en la obra de Dios, afecta todo el entorno, y a veces los pastores o los líderes batallamos para poner orden cuando alguien puede perjudicar realmente el trabajo de los demás, porque al avalar nosotros no estamos siendo buenos administradores. Entonces, aquí empezando este capítulo nos dice quién es el culpable, ¿no? Pero vamos a ver cómo una obra poderosa del Espíritu Santo revela. O sea, aquí entra la revelación de Dios que le da a su siervo Josué. O sea, y porque algo que tenemos que aprender son las terribles consecuencias del pecado oculto, la cual pues va a terminar afectando a todos los que estén a nuestro alrededor. Para empezar, a nosotros mismos. En este caso, en esta historia, 36 israelitas murieron por el pecado de un hombre. Entonces, el pecado oculto, mucho tiempo a veces lo puedes abrazar, pero va a terminar perjudicándote. Y uno como pastor aconseja a que la gente sea libre. Si usted tiene pecado oculto, no se espere a que lo descubra el Señor, que lo descubra alguien, porque no se compara a cuando alguien se arrepiente. El que es descubierto pues no practica realmente un arrepentimiento genuino, se arrepiente quizás a fuerzas porque ya no le queda de otra. Pero cuando alguien va y abre su corazón y dice: pequé, fallé, me equivoqué, entonces las consecuencias van a ser muy diferentes. Entonces Josué envía hombres porque él no sabe lo que pasó, pero hay un hombre que pecó y guardó cosas que no debía de guardar. Entonces este hombre no tiene la más mínima intención de declararlo porque él se quiere beneficiar. O sea, él está pensando egoístamente en él y en su familia, pero no está pensando en el pueblo, no está pensando en Israel, y eso es lo que debemos de cuidar como líderes. Debemos de pensar en el pueblo. Lo más importante es el pueblo, no nosotros, no beneficiarnos. Imagínense un hombre que se enriquece por el ministerio, está pensando en él. A un hombre que lo inviten a predicar un lugar donde no le van a dar ofrenda, donde es una congregación pequeña o pobre, y no va. ¿Por qué no va? Porque está pensando en él, no está pensando en el pueblo. Y ahí es donde de repente nosotros batallamos,
porque debemos de pensar en el pueblo. ¿Quién necesita el pueblo? ¿A quién hay que amar? Al pueblo. Hay que servirle y hay que estar con él. Entonces, no pensaba así este hombre, ¿no? Y nosotros debemos de pensar así. Entonces, después de esa victoria tan poderosa con Jericó, seguía Ai, y esta era una ciudad pues chica, y Josué dijo, bueno, pues vamos a pelear contra ella, a conquistarla, pues va a ser una conquista más, y usó la misma estrategia, mandó hombres a reconocer la tierra, y cuando estos vuelven le dijeron, ¿sabes qué? No, es un pueblo chico, es una ciudad chica, que suban unos 2,000 o 3,000 hombres y con ellos ya tomen Ai y no va a haber ningún problema. Entonces esos 3,000 hombres, Josué dijo, muy bien, y fueron. No, los mensajeros al regresar le aconsejaron a Josué pues que no era necesario cansar al pueblo, porque era una comunidad que no lo merecía. A veces nosotros fracasamos en cosas tan insignificantes y no entendemos por qué, o las cosas no nos salen bien o no avanzamos, pero es porque traemos el pecado oculto y no lo queremos sacar. Entonces, cuando Dios no está con nosotros, no hay enemigo pequeño, ¿eh? Mucho cuidado, porque la clave de la victoria, aunque el enemigo sea chico, grande, como sea, está en Dios. Entonces, 3,000 hombres fueron por la victoria hacia esa ciudad, pues confiando en que la tierra prometida era de ellos, iban con toda la seguridad. Yo me los imagino que iban hasta cantando, iban festejando, pero resulta que los de Ai mataron a 36 hombres y los persiguieron hasta la puerta de Sebarí y los derrotaron en la bajada. Entonces el corazón del pueblo desfalleció. Dice la Biblia, y vino a ser como agua. Ellos dijeron, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo que nos derrotaron? O sea, caray. Hace poco estaba viendo un documental del Maracanazo. En 1950 hubo un mundial en Brasil. Brasil jugó contra Uruguay y es famosísimo ese juego porque no había ninguna oportunidad de que Uruguay ganara. Se llama Maracanazo porque en Brasil, el estadio de Maracaná, ahí fueron derrotados los brasileños y perdieron la Copa del Mundo. Nadie se imaginaba, y es una derrota que todavía se oye, ¿no? En el argot deportivo. Así le pasó a Israel con Ai. Los brasileños dicen la historia que la duda era por cuánto iban a ganar, no sabían. Pues ellos también pensaban que solamente era ir y pelear y ganar, pero no fue así. Hace tiempo también había un boxeador, Mike Tyson, no sé si les tocó ver las peleas de él. Él siempre ganaba por segundos, ganaba muy rápido, era una persona muy agresiva. Y un día perdió en Japón, creo, en Tokio, con Jane Buster Douglas. Nadie lo conocía ese hombre, perfecto desconocido. Y después Mike Tyson dijo que se había confiado tanto que ni siquiera entrenaba ya antes de la pelea. O sea, cuando la victoria la sientes totalmente plena, pero termina dándote una sorpresa terrible. Este pueblo entonces desfalleció y vino a ser como agua. O sea, el pueblo no esperaba perder nunca. Vieron a sus compañeros muertos y dijeron, caray, ¿qué pasó? Entonces Dios no está, o sí está con nosotros, porque era muy fácil de que se desanimara el pueblo, ¿eh? Entonces dudaban en buscar a Dios. O sea, a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Ellos no eran analistas, ellos no miraban si habían actuado de la manera correcta o no, sino que ellos se desmoralizaban inmediatamente. Ellos eran muy trágicos. No decían, a ver, hicimos bien las cosas, obedecimos. Ellos no hacían eso. Entonces, cuando el líder sabe, Josué, también actúa igual, rompe sus vestidos, se postra en tierra, sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él, los ancianos, y echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, era un duelo nacional. Josué como líder pues declaró su dolor, se puso de luto, estaba victimizado también, sin investigar qué había pasado, y todos los ancianos. Y Josué entonces le pidió al Señor, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea,
la misma dinámica del pueblo de quejarse y de victimizarse, porque ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel corrió detrás de los enemigos, los cananeos, todos los moradores van a oír y van a juntarse y nos van a derrotar y aparte, ¿qué van a hacer de tu grande nombre? ¿Qué se va a decir de ti? O sea, un líder preocupado por la actitud del pueblo ante la derrota, porque sabía que el pueblo estaba desmotivado y sentía que los enemigos iban a aprovecharse y que iba a ser como un revulsivo para que se juntaran y los derrotaran. Entonces Josué pues actúa como un israelita más que no sabe qué es lo que está pasando, ¿eh? Entonces trata de persuadir a Dios al decirle, oye, y tu reputación, o sea, vas a quedar mal. O sea, él está buscando todos los elementos que se pueda, como cuando alguien ora por él y dice, Dios, una vez me tocó escuchar, bueno, varias, que voy a orar por estos enfermos y Dios no me va a hacer quedar mal y Dios no me va a dejar abajo. Dios no es eso. A Dios no lo podemos manipular nosotros, Dios no podemos usarlo porque queremos, Dios nos usa a nosotros. Entonces viene Jehová y le dice a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿No? Me recuerda cuando Moisés está pidiéndole ahí en el Mar Rojo y que el Señor le dice, ¿por qué oras? Avanza. O sea, no todos los momentos van a ser para estar orando sin actuar, sino hay que actuar creyendo en que nuestras oraciones han sido contestadas. Dios viene entonces y lo ubica y le ordena que se levante porque no tiene razones para estar en el suelo y dar un mal testimonio como líder. Aquí mucho cuidado para nosotros los líderes, no podemos andar desmoralizados, desmotivados, con una actitud derrotista, negativa, porque el Señor no lo va a permitir. No había razón para estar de duelo, entonces, porque la culpa estaba en ellos y Josué debía de entender, a ver, aquí hay algo oculto, pero no estaba teniendo ese discernimiento, sino había tomado una actitud derrotista. Entonces, en el verso 11, el Señor le revela lo que ha pasado. Fíjense, Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, tomaron del anatema, robaron, mintieron y lo tienen guardado. O sea, esa es la revelación. Este versículo nos habla claramente de lo que es la revelación de Dios al hombre, al ser humano, hablando del don también de la revelación. Le dice, están haciendo mal con mi palabra, con el pacto que hicimos, que yo les ordené. Han tomado de lo que no deben de tomar. O sea, es como cuando alguien del mundo se está portando en las cosas del mundo, las está viviendo y el Señor dice, no, pues estás haciendo las cosas del mundo. Han hurtado, habían robado lo que era de Dios, porque ya se les había dicho que eso era de Dios. Por eso también hablando acerca de los diezmos, cuando les dice el profeta, porque han robado a Dios. ¿En qué? No lo hemos robado. En mis diezmos y mis ofrendas, porque eso ya le pertenece a Dios. Y luego han mentido, o sea, no habían declarado y lo han guardado. Entonces, podemos burlarnos de los hombres, pero no de Dios. Y eso es lo que quiso hacer este hombre. Entonces el pecado de un hombre va a abarcar a la congregación para que no se les haga fácil desobedecer. Habían quebrantado un pacto terrible. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Si abrazas el pecado no lo vas a poder hacer frente. Vas a salir corriendo detrás de él porque has venido a ser anatema, o sea, maldito, listo para la destrucción. Ni voy a estar con ustedes hasta que no quiten el anatema. Aquí entonces tenemos una reprensión clara, dura, que Dios pone acerca de no abrazar el pecado. Entonces ahí estaba el motivo de la derrota y mientras no fueran sinceros con Dios no iba a haber avance ni victoria contra los enemigos. Entonces la sinceridad, hermanos, debe de estar en nosotros porque Dios no puede ser burlado. Y a veces tú y yo vivimos derrota tras derrota tras derrota porque abrazamos el pecado. ¿Cuánta gente me ha tocado platicar como pastor que han abrazado el adulterio durante años, durante meses y no les sale nada bien? O los jóvenes, la fornicación o la pornografía o los vicios, etcétera. Y no les va bien, no avanzan porque no son sinceros. Y lo que más le causa repulsión al Señor es una persona mentirosa porque Dios todo lo ve. Levántate,
Así le dijo el Señor a Josué y al pueblo. Yo les digo a ustedes, levántense, santifiquen al pueblo, santifícalos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: hay un anatema en Israel y no pueden pelear. Entonces el pueblo debía ser santificado para obtener la respuesta de lo que iba a pasar. Entonces muchos cristianos viven atorados porque ocultan el pecado. No podemos imaginar, o yo, cuando el Señor dijo, mañana voy a revelar, imagínense a Acán al saber que ya estaba una dinámica lista para sacar a la luz que había un culpable. Siempre cuando hablamos con el culpable, con la culpable de alguna cosa, vemos esa cara de sorpresa de, híjole, sí soy yo, o eso. Yo no me imagino acá cuando aquí dijeron, aquí ya va a haber, el Señor va a revelar. Yo no me lo imagino a él. Entonces dijo la dinámica, el Señor, voy a acercar las tribus, las familias, para que el que sea sorprendido, pues entonces tome el castigo por haber hecho esto. Entonces tomaron de las tribus a la tribu de Judá. Me imagino las otras 11 respiraron, ¿no? Como que, ay, no soy yo. Y de ahí empiezan a tomar familias, la familia de Sera, la familia de Zabdi, hasta que llegan a los varones. Dice el verso 18, y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Entonces, las 12 tribus tenían parte en esta suerte que Dios les revelaría, y entre ellas pues estaba Judá, y de ahí era el pecador, y por último llegaron hasta Acán. Vemos este proceso donde el Espíritu Santo les revela paso a paso, y el pecador sigue ocultando, sigue quizás pensando que no va a ir más allá, pero Dios les revela de una manera tan poderosa, ¿no? Entonces Josué le dijo, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. Entonces Acán dijo, pues verdaderamente robé, agarré plata, oro, un manto babilónico. Entonces confesó su pecado, y rápido lo mandaron a la tienda para ver si estaba ahí. Esto nos recuerda a Eva, porque Eva vio, le agradó y lo tomó. El mismo patrón acá peleando, luchando, vio aquello, le agradó, sabía que era para su beneficio, lo tomó, lo escondió. Entonces cayeron en la tentación, porque el diablo usa la misma estrategia. Es una felonía en contra de Dios, ya que Dios le había dicho que no. Entonces los mensajeros que manda Josué comprueban que era real. Entonces le dice, si tú has turbado al pueblo, si a ti no te ha importado la consecuencia, entonces que Jehová haga contigo lo que tiene que hacer. Y dice que los apedrearon todos los israelitas y los quemaron después de apedrearlo, porque eso era lo que iba a pasar con todo lo que ellos agarraran de Jericó. Entonces ellos corrieron con la misma suerte, ¿no? Y un castigo pues totalmente ejemplar para el pueblo, toda la familia, porque pues debían de estar de acuerdo cuando lo escondió, porque eran casas de campaña. Entonces es algo muy terrible como el pecado lo llevamos a la casa, y a veces lo tiene que abrazar nuestra esposa, nuestros hijos, cuando tomamos un dinero que no es de nosotros, cuando hacemos algo indebido y que ellos saben, mira, mi papá no está haciendo las cosas bien, mira, mi esposo me está embarrando en esto. Y hemos sabido de muchos matrimonios que se solapan, pero el pecado entonces abarca a todos, a los hijos, mientras haya conocimiento. Qué triste, qué duro, pero así es. Entonces ya después de esto, cuando ya el anatema es quitado, cuando eres libre del pecado, cuando eres libre de culpa, Dios le dice a Josué, ahora sí, levántate y ve ahí, porque yo te voy a entregar en tu mano a este pueblo como lo hiciste con Jericó. Entonces el resultado, hermanos, de ser libre va a redundar en victoria. Ahí Josué pues agarra hombres, hace una estrategia, un ejército más grande, pero lo más grande es que habían sido libres del pecado, habían sido libres de la culpa, no significaba tanto el ejército. Entonces Josué estuvo con el ejército todo el tiempo, dijo, yo quiero ir, cuando vayan yo quiero estar ahí, quiero ser testigo que todo se haga bien, quiero quedarme, dice aquí. Josué se quedó aquella noche, toda la noche con el pueblo, siendo testigo de que las cosas se hicieran conforme a la voluntad de Dios. Entonces todo esto, hermanos, que ya lo vemos en este capítulo, hermanos, 8 del libro de Josué, vemos como ahora la victoria
es marcada por la obediencia. Se levantó de mañana Josué con nuevos bríos, con nuevas ganas, con nueva intención. Había tenido comunicación con Dios, se sentía otra vez en relación con Dios, confiado. Entonces Josué levanta su lanza para que ellos se apoderaran de aquel pueblo, enseñándoles que la victoria se la daba Dios, como cuando le había tocado levantarle aquellos brazos a Moisés, a Eliur, para que la victoria entonces fuera reconocida como de Jehová. Hicieron una estrategia donde ellos iban a ir, un cierto grupo de frente, luchar, iba a salir el pueblo de Ai a atacarlos y por atrás iba a llegar otra parte del pueblo de Israel. Entonces iban a emboscarlos, iban a en medio matarlos a todos y quemar la ciudad, porque era la forma en la que Dios le dijo que lo hicieran para que los de Ai se confiaran de que ya les habían ganado una vez. Entonces el número que cayeron aquel día de Ai pues fueron 12,000, todos ellos murieron y Josué quemó la ciudad y la redujo un montón de escombros, porque no hay enemigo que pueda estar de pie ante la voluntad de Dios. Pero si hay desobediencia, si hay pecado, vas a perder, tu ministerio se va a defraudar, tu relación con Dios se va a cortar y tú no vas a poder ser testigo de la gloria de Dios. El rey, ¿qué pasó con él? Pues fue colgado en señal de una venganza divina. Entonces, para cerrar este video y este capítulo, al final vemos en el verso 30 que Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como lo había mandado Moisés, y ahí alabó a Dios y escribió la ley en esas piedras. Escribió quizás los 10 mandamientos, una copia de la ley de Moisés, para que estuviera pública y para que conocieran las bendiciones y las maldiciones que Dios tenía para el pueblo. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo las bendiciones y las maldiciones eran de dominio público, para que nadie dijera, no, yo no sabía, todo mundo conocía esto. Entonces leyeron la ley de una manera solemne para que fueran testigos de lo que Dios estaba plasmando. Entonces no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Sería bueno entonces, hermanos, que de vez en cuando leyéramos completamente la Biblia, para que no, los que no la leen, pues al menos la escuchen y sean reprendidos por la palabra santa, empezando nosotros. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga, que apartes de ti todo lo que le desagrada a Dios, no es una opción, para que entonces pueda venir en otros tiempos de victoria, tiempos de galardón, y que el nombre de Jesucristo sea exaltado en nosotros. Espero que esta serie de Josué te sirva de bendición y te ayude en tu avance hacia la salvación. Soy el pastor Carlos Martínez. Dios te bendiga.